juntos otra vez, hermanos. Tal como mencionó nuestro hermano, será grato verles más adelante también. Así que veo algunas sillas desocupadas. Con toda libertad pueden sentarse más adelante y así los que estamos presentes podemos disfrutar mejor de la misma palabra de Dios. Queremos utilizar la pizarra de nuevo y pueden observar mejor estando sentados cerca. Vamos a leer del Antiguo Testamento el libro de Números, capítulo 27. Si me permiten, voy a sacar que será más fácil porque hay tantas notas en mi Biblia y parece que quieren correr para abajo. Números, capítulo 27 del Antiguo Testamento. Números 27, versículo primero. Números 27, 1. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaré su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daré su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Comento sobre este pasaje antes de seguir la lectura en otras partes de las Escrituras. 5 mujeres jóvenes. ¿Dónde nacieron? No podemos decir con certeza. Puede que una u otra naciera en Egipto. Sería una niña pequeña al salir de Egipto. Han vivido en el desierto de Sinaí 40 años en tal caso, o menos si han nacido en el desierto. Su padre no se afilió con aquel desobediente llamado Coré, primo hermano de Moisés. Coré y su séquito desaparecieron cuando la tierra se abrió. Ellas se hacen referencia al caso, y ellas entonces dicen a Moisés: Vamos a entrar en la tierra de promisión. Siendo mujeres solteras, ¿no tendremos ninguna herencia? ¿No es posible que haya alguna provisión para nosotras? ¿Qué dice Moisés? No tiene respuesta para ellas. Van a entrar en la tierra de promisión llamada Canaán, pero ellas quieren asegurarse de una herencia allí en la tierra. El Señor entonces responde a su siervo Moisés, y es tan importante este caso de aquellas 5 mujeres cuyos nombres tienen significado cada uno, tan importante el caso que se llena un capítulo entero
al final del libro de Números sobre el caso de ellas. A propósito, ¿es cierto que Canaán es figura del cielo? ¿Sí o no? Hay algunos himnos que indican que Canaán debe ser figura del cielo. ¿Está bien o no? Un hermano está indicando que no, una hermana no está segura. En realidad, la himnología no es siempre la buena teología. Aunque algunos himnos hablen de Canaán como figura del cielo, es cierto que Canaán no es figura del cielo. ¿De qué es figura? Bueno, en Canaán había enemigos. Había que luchar contra los enemigos y poseer su herencia, la tierra prometida. En el cielo no habrá enemigos. ¿De qué es figura Canaán? Buena la pregunta, ¿cierto? Voy a hacer una pausa. Espero, hermano y hermana, que usted haya estado en Canaán hoy día. ¿Sabe eso? En realidad, el pueblo de Israel que salió de Egipto experimentó 3 ambientes: Egipto, el desierto, la tierra de promisión. Egipto, sin duda, es figura de este mundo. ¿Usted vive en este mundo? Yo también. No puedo evitarlo. Tenemos que vivir aquí. Tenemos que tratar con hombres y mujeres inicuos, adúlteros, etc. en el mundo. No podemos evitarlo. Sin embargo, no debemos ser de este mundo. Somos simplemente residentes, por así decirlo, en forma pasajera. ¿Estamos en un desierto? Espero que cada uno encuentre que su estadía aquí es como un desierto. Un desierto no ofrece las aguas en abundancia como uno quisiera tener. Y así somos peregrinos. En un desierto uno echa raíces. Un hermano me llevó a varias partes de esta ciudad hoy día y en realidad quedé asombrado al ver que lugares inhóspitos, sin ningún pasto ni nada, ahora están floreciendo con lo verde de los parrones. Realmente es una maravilla pensar que acá cerca de Copiapó están cultivando uvas. Pero no era lo normal antes. ¿Qué vemos entonces? Es una peregrinación que estamos realizando por este desierto. Somos peregrinos. No vamos a echar raíces muy profundas aquí. ¿Y Canaán? ¿De qué es figura? Promesas hay del Señor. ¿Para qué sirven las promesas? A veces cantamos un himno, todas las promesas del Señor Jesús. ¿Cuántas promesas hay? ¿Lo mencioné anoche o no? Un hermano en un lugar que se llama Neuquén, Argentina, me preguntó, hermano, ¿cuántas promesas hay? No tengo idea, le dije. Y me dijeron que hay más de ¿cuántas? Más de 8,000 promesas en la Biblia. Parece que dejé un desafío anoche. ¿Alguien aceptó el desafío? ¿O todavía no? Así que todavía no he contado las promesas, pero soy heredero de todo. Y usted, hermano, hermana, puede decir lo mismo en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Así que en ese sentido debemos estar en Canaán ahora. Y como aquellas 5 mujeres podemos reclamar la heredad. Ellas dicen, vamos, pero ¿no vamos a tener ninguna herencia allí? Sí, Moisés dice, vamos a tener que pedir consejo de parte de Jehová. Y el Señor dio consejo. Y si usted quiere saber el fin de la historia de las 5 hijas de Zelofead, de la tribu de Manasés, lea el último capítulo de este libro
y encontrará el fin de la historia mejor que un cuento de hadas. ¿Sabe cómo terminan los cuentos de hadas? ¿Vivieron felices para siempre? ¿Cómo dicen? ¿Comiendo perdices o algo así? Mejor que un cuento de hadas. El caso de aquellas 5 mujeres. Y porque todo empezó con esto, reclaman su heredad. Y vamos a reclamar. Quiere el Señor entonces que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tendremos los ojos puestos en las cosas celestiales, recordando que el Señor premiará con creces todo sacrificio hecho para su nombre, para su gloria. Pero sigo, este reloj no me perdona ni por un momento. No voy a indicarle el significado de los nombres de ellas. Conviene examinar tantos temas en la palabra de Dios. Vamos al Nuevo Testamento de inmediato, el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Volveré a este pasaje, no comento nada por el momento. De inmediato, Hebreos capítulo 9, donde leímos anoche también. Hebreos 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Acuérdese de esta frase, la herencia eterna. Voy al último pasaje, 1 de Pedro capítulo 1. Lo leímos anoche también, 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 3, 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor ha de añadir su rica bendición
a esta lectura pública de su palabra. Vamos a examinar el tema que iniciamos anoche con otros aspectos de lo mismo. Parece que me falta un plumón nomás. No me acuerdo si dejé el plumón, espero que haya dejado el plumón aquí anoche y que no creo que lo llevara conmigo. Pero mientras nuestro hermano está buscando, bueno, usaremos el rojo entonces, gracias. Y tendré que buscar si acaso lo llevara sin darme cuenta. No fue intencional, por lo menos. En realidad, estábamos conversando a la mesa, con los hermanos presentes, un tema que voy a aclarar un poquito más. Un tema relacionado en parte con lo que estamos examinando, pero tiene que ver con el remanente escogido por gracia. ¿Dónde se encuentra esa frase? Romanos 11, versículo 5. Lo leo antes de proseguir. Una sola parte del pasaje que nos lleva a pensar en el pueblo de Israel antaño. Dice, versículo 5, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El Señor a través de los siglos ha obrado con los pocos. Se llama un remanente. En realidad, todos nosotros somos producto de un remanente. ¿Cuántas personas? 8. 4 parejas. Creo firmemente en una inundación global. Estoy convencido de que había un solo continente en aquel entonces. Actualmente hay 7 continentes, pero había una inundación global. No acepto lo que tanto dicen. Y había tantas cosas más que agregar que el tiempo no permite examinar. Pero Dios preservó un remanente, Noé y su familia. Y a través de los siglos ha obrado con hombres, con familia, después con tribus, y ha preservado un remanente hasta el día de hoy. Lo que acabo de leer nos hace pensar en el futuro de aquel pueblo llamado Israel. Dios tiene propósitos que cumplir. Hay gente que tiene que poblar la tierra milenial. Pero antes del milenio tiene que haber otros acontecimientos terrenales para cumplir lo que está escrito. ¿Entendemos bien? Todo lo que está escrito aquí tiene que cumplirse. Todo lo que tiene que ver con la redención efectuada por la obra de Cristo tiene que haberse cumplido. Si alguien encuentra una cosa que no se haya cumplido, tenemos que descartar todo. O toda la palabra o nada. No hay término medio. Puedo decir con toda confianza que todo lo que tiene que ver con la obra de redención cumplida, efectuada en la cruz, se ha cumplido. Hay otros pasajes todavía no cumplidos. Y estamos hablando de tiempos mileniales. Y antes de los tiempos mileniales, habrá grande tribulación sobre la tierra. Pero en la mesa estábamos conversando de grandes avalanchas. Este mundo está esperando 2 avalanchas grandes. ¿Cuáles son? Una se llama la avalancha de iniquidad, que ha de inundar la tierra. ¿Cuándo? Cuando la represa sea quitada, por así decirlo. ¿Me comprende la ilustración? Una represa está impidiendo la avalancha de iniquidad. ¿Quieres saber más del tema? Estoy apartándome, pero examinemos brevemente 2 a Tesalonicenses capítulo 2.
Segunda a Tesalonicenses 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Avalancha de iniquidad. Pero alguien está deteniendo esa avalancha que ha de inundar Copiapó y el resto de Chile y todo el mundo a la vez. ¿Qué está deteniendo? Ya tienen la respuesta ustedes, ¿cierto? Dice aquí, solo hay quien al presente lo detiene. ¿Y ese quién se llama? ¿Cómo se llama ese quién? El Espíritu Santo de verdad. ¿Y dónde tiene su morada el Espíritu Santo? En el creyente, sí. Es decir, Él tiene su morada en cada uno de los que somos salvados por la gracia de Dios. La municipalidad de Copiapó debería agradecerles, hermanos. Ustedes están impidiendo una avalancha de iniquidad en esta ciudad. No le van a agradecer, no le toman en cuenta, pero deberían. ¿Y cuándo será quitada la represa, por así decirlo? Porque dice, hasta que él a su vez sea quitado, ¿cuándo será? Usted tiene la respuesta, ¿cierto? ¿Cuándo será? Cuando sea arrebatada la iglesia. El Espíritu Santo no tendrá su morada, obrará en forma pasajera en almas aquí en la tierra, pero no tendrá su morada. Nosotros no podemos apreciar la envergadura del tema, pero algún día los habitantes de la tierra apreciarán lo que es ser visitado por el Espíritu, aunque no tendrá su morada en aquel día. Esta es la primera avalancha. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. La segunda avalancha. Leamos Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La segunda avalancha, ¿cómo se puede llamarla? La mano vengadora de Dios. Dios tiene que juzgar, tiene que vengarse. Yo no soy capaz de vengarme, y usted tampoco. Por eso el Señor enseñó, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maltratan. Es su palabra para nosotros. No somos capaces. Dios tiene que vengarse. Siendo Dios, es obligatorio que Él haga justicia, venganza aquí en la tierra. La mano vengadora de Dios tiene que manifestarse en esta tierra ya madura para juicio. Pero, mientras estamos aquí, Dios no puede iniciar su obra vengadora de juicio sobre esta tierra. El libro de Apocalipsis contiene 3 grupos de juicios. Juicios de 7 sellos,
juicios de 7 trompetas, juicios de 7 copas. Es un tema del futuro que no vamos a abarcar. Concluyo que se realizará dentro de un periodo de apenas 7 años. Y la segunda parte se llama la Gran Tribulación. Pero si alguien se interesa en el tema, lo puede examinar más a fondo, reconociendo que mientras estamos aquí, estamos sirviendo represa para impedir 2 avalanchas grandes sobre esta misma tierra. Vamos de inmediato a este tema, la herencia. Anoche estábamos examinando una parte de la herencia. En sentido terrenal se entiende lo que es una herencia. Examinamos anoche la herencia histórica, y tiene sus 5 partes que menciono sin repasar nada. Herencia dispensacional, herencia occidental, herencia tecnológica, herencia demográfica. Si alguien tiene otra palabra mejor, me puede enseñar después. Y finalmente, la herencia personal y familiar que algunos de nosotros hemos tenido. Hay un segundo tema acá que se puede llamar la herencia espiritual. Y deseo tocar una parte de ese tema. Pero examinemos brevemente la herencia eterna. Cada uno que conoce a Cristo goza de una herencia eterna. ¿Se basa en qué? Bueno, examinemos el tema de una herencia aquí en la tierra. Si un hombre tiene 4 hijos, es común que cada uno recibe ¿qué parte de su herencia? La 4ª parte. ¿Y en su herencia me va a incluir? Usted dice que no. ¿Por qué no me va a incluir? Porque no pertenezco a su familia, su círculo familiar terrenal. Y es lógico. Entonces, la base es pertenecer a la familia. Siendo creación de Dios, ¿somos hijos de Dios? De ninguna manera. Se exige un segundo nacimiento. Voy a preguntar a cada uno, ¿usted ha nacido por segunda vez? ¿Os es necesario nacer de nuevo? ¿Ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? Directos somos. No hay otra manera de tratar el tema. ¿Ha nacido de nuevo o no ha nacido? ¿Con cuánta gente he conversado que dice, bueno, desde chico, sí, ha nacido en una familia de cristianos? De ninguna manera. Doy gracias al Señor que mis padres desde chico me enseñaban que yo era pecador. Nacido en una familia cristiana, todos los días se leía la Biblia en la casa, pero nunca me enseñaban que yo era un hijo de Dios. Más bien me enseñaban que era pecador, y lo creo firmemente. Pero llegó el día cuando, reconociéndome pecador, temiendo morir en mis pecados, recibí a Cristo como Salvador. Arrepentido delante de Dios, recibí la oferta divina de salvación. ¿Ha sido su experiencia? ¿Nació de nuevo? ¿Cuándo nació de nuevo? No es un proceso. Si uno dice, ¿cuándo nació usted?, le va a dar una fecha. Incluso a los chicos le podemos preguntar, ¿cuándo naciste? Y los chicos tienen una fecha exactamente, aunque puedo recordar que hay hermanos que no se acuerdan exactamente de la fecha, pero saben que en cierto periodo, puede ser en cierta época, cuando ya estaban pasando por tantas dificultades en la vida que Dios había permitido, ya respondieron a la oferta de salvación. Y no me cabe duda de que la fecha está inscrita en el libro de la vida, donde los archivos celestiales jamás serán consumidos por fuego o por otro
ocurrencia de naturaleza desastrosa. Vuelvo al tema aquí. Tenemos una herencia eterna. Lo leemos en 1 de Pedro capítulo 1, donde la lectura nos llevó al final. ¿Qué dice el apóstol? Hay 3 adjetivos que se emplean para describir esta herencia: incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Qué significa cada palabra? Lo doy con pocas palabras la definición. Incorruptible significa sin pudrición, no puede pudrirse. Incorruptible, la herencia eterna. Aquí en la tierra uno puede perder una herencia a causa de ciertas situaciones. Y hemos sabido casos de personas que habían recibido una herencia y después otro pariente lejano hace su reclamo y a causa de la astucia de un juez pierde su herencia. Triste es el caso, pero en el cielo nunca sucederá. Está segura la herencia. Incontaminada, no tiene ninguna mancha. Así es la herencia reservada para los hijos. Inmarcesible, es perpetua, no va a terminar nunca, se puede decir respecto a esta herencia eterna. Una sola condición: es obligatorio ser un hijo de Dios. ¿Y los hermanos más fieles, más consagrados al Señor, recibirán mayor herencia? ¿Sí o no? La respuesta es que no. La herencia es un tema aparte del tribunal de Cristo. Según entiendo las Escrituras, después del arrebatamiento de la iglesia, el primer tema celestial, el primer evento, será el tribunal de Cristo. Hay quienes piensan que del aire se celebrará el tribunal de Cristo. No puedo ver una realidad en ese sentido. Pueden pensar como quieran, pero tengo otros pensamientos. En la presencia del Señor habrá un juicio, no de mi pecado. Mi pecado ya fue juzgado, pero mis motivos son otra cosa. Nadie puede juzgar los motivos suyos, usted no puede juzgar los motivos míos, pero el Señor es capaz. Y Él mismo ha de revelar los motivos y las acciones y conducta tras los motivos en aquel día y premiará en base de lo mismo. Eso en el tribunal de Cristo. Pero la herencia, según entiendo, es algo reservado para todos los hijos de Dios. ¿De qué consistirá? Buena la pregunta. No tengo la respuesta. Así que conozco el ambiente terrenal, solamente tengo algunos vistazos del ambiente celestial y no estoy bien informado con todo esto. Solamente tendremos que exclamar como una mujer antaño, la reina de Sabá. ¿Qué dijo ella? Ni se me dijo la mitad. Yo no puedo concebir todo lo que estoy viendo. Valía la pena viajar los 1900 kilómetros desde Sabá. ¿Dónde es Sabá? ¿Dónde se ubica? ¿Alguien sabe? Busquen un mapa, la punta más al sur de la península de Arabia Saudita y trate de calcular la distancia. A lo mejor sacará la conclusión que había 1900 kilómetros que atravesar, bordeando el Mar Rojo desde Sabá, que actualmente se llama Yemen, hasta Jerusalén. Y quedó maravillada aquella mujer, llamada la reina de Sabá. Ni se me dijo la mitad. ¿Qué diríamos nosotros? Ni se me dijo la milésima parte de lo que el Señor tiene preparado para los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Le amamos a Él, porque primeramente nos amó a nosotros. ¿Cuántos detalles más podíamos agregar respecto
a esta herencia, cuando podremos profundizar las inescrutables riquezas de su gloria, las inescrutables riquezas de su gracia. Dos frases que aparecen en el libro de Efesios, pero dejo el tema por el momento para avanzar un poco más con la segunda parte de este estudio. Pero gracias a Dios, somos herederos, coherederos con Cristo. ¿Qué porción le pertenece a usted? ¿Qué porcentaje de la herencia eterna? ¿Alguien se atreve a indicarme? ¿Qué porcentaje le corresponde? Ya le dije, si en cuanto a una herencia terrenal, si hay 4 hijos, cada uno por lo general recibe la cuarta parte, 25%. ¿Qué porcentaje le corresponde de la herencia eterna? 100. ¿No me dejará nada? ¿Es cierto? Cada uno puede decir, tengo 100% de la herencia. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Compartir con Él toda la herencia eterna. Temas que no podemos entender en esta tierra, pero que serán la realidad en su presencia. Y así podemos exclamar como el apóstol Pablo. Lo voy a leer, Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos profundizarlo. A propósito, ¿qué libro vamos a usar en la eternidad? ¿Cómo vamos a pasar el tiempo? Un día sin fin. ¿Vamos a estar aburridos? De ninguna manera. Si quieres saber cuál libro, este libro. Este libro. No voy a llevar mi Biblia conmigo, no. Usted entiende, no estoy hablando de este ejemplar de la Biblia, pero este libro será nuestra meditación. Y decimos día y noche aquí, no habrá noche allí. Día sin fin. Y cuando habrá pasado 1,000,000 de años terrenales, ¿qué vamos a decir? Solamente estamos tocando la superficie de las inescrutables riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Tendremos un conocimiento completo en aquel día? ¿Sí o no? La respuesta es que no. Solamente Dios es omnisciente, además de ser omnipotente y omnipresente. Él es el único omnisciente. Nunca tendremos un conocimiento entero y seguiremos explorando aquellas riquezas incalculables, una mina sin fondo. Y lo que me sorprende es eventos terrenales inscritos en este libro de hombres, de mujeres de la tierra, serán el tema por los siglos de los siglos. ¿Por qué se interesa Dios tanto en nosotros? Ya mencioné anoche de que los ángeles están aprendiendo lecciones divinas en forma reflexiva, si entiende la palabra. Me sorprende realmente que eventos terrenales tienen tanta importancia, no solamente una envergadura de unos 6,000 años respecto a las generaciones desde Adán, sino por los siglos de los siglos. Quedo sorprendido que será el mismo libro utilizado por los siglos de los siglos en la presencia de aquel que nos amó y nos llamó por su gracia. Y hemos recibido luz espiritual, para que reflejemos la misma luz en medio de las tinieblas que inundan esta tierra. A veces me gusta pensar, los ángeles están mirando. ¿Qué ven en Copiapó?
pura tinieblas. Igual como en una noche ahora hay tinieblas, los ángeles ven tinieblas, pero usted puede observar que en un cerro acá una sola luz se ve en la noche. Y los ángeles, a mi parecer, a lo mejor estén observando un alma, otra alma salvada por la gracia de Dios, brillando, que siga brillando, hermano, hermana, donde viva. Y así vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué no al revés? No doy la respuesta, pero no dice vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz de la tierra, sino al revés. Vamos a pensar en estos temas. La herencia espiritual. Podemos definir esta herencia y además examinar ciertos aspectos. Ya examinamos el caso de 5 mujeres quienes reclaman su heredad. Anoche mencionamos el caso de un hombre llamado Sama, quien defiende su heredad. Si Dios permite, mañana podemos leer otro caso del Antiguo Testamento. Queremos declarar entonces esta herencia para que apreciemos más una declaración. Vamos a Lucas capítulo 1, donde leímos antes. Lucas capítulo 1. Mientras están buscando el pasaje, puedo indicar aquí la herencia espiritual, una declaración de la misma para apreciar tanto más la envergadura de lo que tenemos en Cristo. Acuérdese, cada uno de nosotros tiene una herencia espiritual. Hemos conversado con hermanos que se acuerdan de las enseñanzas de nuestro hermano don Jorge. Ustedes tienen una deuda, y no solamente con él, con otros hermanos. Y el Señor requiere de parte suya respuesta. Entonces, la enseñanza que ha recibido tiene que aplicarla en su vida. Y tiene que manifestar que usted está andando en luz de acuerdo con lo que ya ha recibido. Notemos el caso de Lucas. ¿Cuántos evangelistas había? 4. ¿Cuántos eran judíos? 3. ¿Quién era el evangelista no judío? Lucas. ¿Dónde nació él? No sé exactamente, pero sospecho que naciera en la ciudad que se llama Troas, en Asia Menor. Pero era gentil, no era judío. ¿Por qué fue escogido por el Espíritu Santo para escribir este libro? Tantas preguntas merecen una respuesta, ¿no es cierto? Lucas escribió 2 libros, dirige los 2 libros a su muy amigo llamado, ¿cómo se llama él? Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Amigo de Dios. ¿Qué le parece? Ahora notemos algo. Hay 4 pasos, 4 expresiones que se pueden utilizar para entender mejor el método que Lucas utilizó. ¿Han oído decir del método científico? Es lo que usan en el día de hoy en las universidades. Se les enseña el método científico. Precisamente es lo mismo. Y Lucas es el que lo presenta en primer lugar. ¿En qué consiste? Vamos a leer. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué dice Lucas? Estas cosas son ciertísimas. ¿Son ciertísimas? El libro de Lucas presenta aspectos que no se encuentran en los otros evangelios. Por ejemplo, ¿cuántas parábolas hay? Parábolas con una secuencia de eventos. 30 o 31. Lucas presenta la mayor parte de esas parábolas.
Se encuentran parábolas en el libro de Lucas que no aparecen en otros evangelios. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, y otros también. Lucas ha recibido verdades de parte del Espíritu Santo de Dios sin haber visto a Cristo con sus ojos. Interesante el caso de aquel médico, y él examina página tras página con el ojo del médico un diagnóstico bien claro en cada uno de los eventos mencionados en su libro. O no voy a mencionar otros detalles respecto a Lucas, cómo llegó a ser médico a propósito, pero es un tema aparte en sí mismo. Dice, estas cosas son ciertísimas. Hermano, hermana, ¿hay cosas ciertísimas? Es decir, usted está seguro afirmándose en esas verdades. Anoche mencioné el caso de algunos creyentes o en Rusia o en Siberia. Parece que algunos quedaron impactados como yo quedé impactado. Y uno se pregunta, ¿qué haría yo? Y cuando llegue el momento, como hemos dicho en forma privada, Chile es como una isla, aislado de tantas situaciones en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, como una isla. Pero va a llegar un momento cuando los que viven en este país serán probados. No sé cuándo será. Respecto a los que conocemos a Cristo, estamos esperando nuestro traslado en cualquier momento y decimos con respecto a la promesa del Señor, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Puede ser hoy día. Pero este país, junto con el resto de Sudamérica y del mundo, ha de conocer grandes pruebas, iniquidad abundando y el amor de muchos enfriándose en el extremo, y costará mantener un testimonio, especialmente cuando significa tener que recibir la marca de la bestia para entrar en un supermercado, como por ejemplo. Pero vuelvo al tema aquí. Lucas dice, versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Nos lo enseñaron. Primero dice, yo recibí enseñanza de parte de otros. No cuestioné lo que me enseñaron. ¿Ustedes también han recibido enseñanza de parte de otros hermanos? Particularmente hermano que inició predicando acá en Copiapó. Yo de mi parte recibí enseñanza de parte de otros hermanos en el extranjero y también en Chile. Y así estoy endeudado y tengo que dar cuenta al Señor por lo que he escuchado. Confiamos que cada uno aquí reconozca, cada hora que usted escucha, tiene que dar cuenta al Señor. Y yo tengo que dar cuenta por tantas horas, cada uno representa una hora de inversión, tengo que dar cuenta al Señor por la enseñanza que doy. Segunda cosa ahora dice él, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Qué dice él? Yo investigué diligentemente todas las cosas. ¿Cómo recibió su revelación Lucas? ¿Una bola de iluminación como bola de fuego llegó? No creo. Tanto Lucas como los otros escritores, casi 40 de toda la Biblia, tenían que indagar, investigar diligentemente. El ocioso nunca sirve para las cosas del Señor. Tiene que estar diligente y estamos contentos cuando algunos hermanos con diligencia anoten los pasajes. Confiamos que van a estudiarlo más a fondo después. Él dice, yo mismo investigué. Por ejemplo, hay 2 evangelistas de los 4 que relatan la historia del nacimiento del Señor Jesús. ¿Quiénes son? Mateo y Lucas. Mateo estaba diariamente con Jesús.
podría aprender mucho de los labios del Señor Jesús. Que yo sepa, Lucas nunca le viera cara a cara al Señor. ¿Cómo aprendió? Permíteme sugerir que para poder escribir sobre el nacimiento del Señor, tenía que entrevistar a su madre, María, que sería viuda. Entonces ella le cuenta los detalles. Ciertamente el Espíritu Santo le puede confirmar, pero él ya ha investigado diligentemente. Y no solamente Lucas, concluyo que cada uno de los escritores de las Escrituras indagó, investigó diligentemente lo que podía. Por supuesto, el Espíritu Santo tenía que revelar verdades. Moisés, por ejemplo, escribió sobre la creación. Habría escuchado algunas historias, relatos de parte de hombres, pero él mismo tenía que investigar de parte de los que le contaban cosas y esperar la revelación del Señor para confirmar lo que ya había escuchado. Entonces yo investigué, dice él. Tercera cosa, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Yo después compilé las cosas en orden. Siempre el Espíritu Santo es autor del orden. Yo escribí las cosas entonces, compilándolas en forma ordenada. Y finalmente, dice él, en cuarto lugar, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora presento estas cosas, dice él, en forma ordenada, para que recibas y así puedas disfrutar de la bendición del Señor, conociendo estas verdades. Yo mismo he comunicado lo mismo, dice él. Y este es el método. Si quiere que lo resuma con 4 palabras: recibir, investigar, compilar, recomunicar. Y a través de su libro, Lucas presenta este método para poder profundizar mejor la palabra de Dios y aplicarla en la vida de uno. Quiero, el Señor, que podamos apreciar lo mismo, que tengamos cosas certísimas en nuestra vida, basadas en principios establecidos en la misma palabra de Dios. Usted dice, ¿qué es un principio? La palabra de Dios está lleno de principios. Es decir, algo establecido. Sobre esa base Dios siempre opera de la misma manera. Y tenemos principios. Le doy un ejemplo. Adán recibió principios. Jamás tenía en su mano una copia de la palabra de Dios. No se escribió hasta unos, ¿cuántos años? Después de la expulsión del Edén. Serían 2300 años después de la expulsión del Edén que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Pero Adán recibió revelación? Claro. Le doy un solo ejemplo. Adán escuchó la palabra de Jehová dirigida a la serpiente. La simiente de la mujer. ¿Sabe lo que dijo respecto a la simiente de la mujer? Las palabras que se encuentran en Génesis capítulo 3. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Adán escuchó estas palabras. Se dio cuenta, algo misterioso va a suceder. La simiente de la mujer. Ella es mi mujer. Pero dice, simiente de la mujer, algo extraño que no entiendo. Nosotros decimos, bueno, fácilmente. ¿Y por qué tan fácil la mujer? Yo no conozco ningún caso de una mujer virgen que haya concebido. Pero ¿cómo sé? Bueno, la tradición religiosa es que había una mujer virgen.
es la palabra escrita por el profeta Isaías 700 años antes del Mesías. Es aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y así podemos apreciar lo que ya está escrito. Y felizmente la tradición religiosa confirma, aunque tiene ¿cuántas veces tiene la iglesia controlada? Hoy día estábamos hablando un poco de la Virgen de Candelaria y dice, no sé cuántas vírgenes hay, es decir, cosas inventadas que son espantosas respecto a lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero ¿qué podemos decir? Hay cosas científicas. El Señor quiere que así todo lo que hemos aprendido en la misma palabra de Dios. Lo que entregamos ahora y quiera volver a casa, sea imitadora de aquellos que se llaman los que crean. Ellos escudriñaron la Escritura después de escuchar un mensaje de parte de Pablo para cerciorarse, estar seguro de que lo que él decía comparaba bien con la misma palabra de Dios. Haremos un punto más, luego vamos a terminar, pero hay que definir las cosas. La definición para aprender más, creer, aprender acerca de qué requiere la revelación de Dios manifestada a nosotros. ¿Qué podemos decir respecto a esta definición? Abarca todo aspecto de nuestra vida. ¿Cuántos casos tiene usted? Quizás usted me diga, bueno, ¿por qué quiere investigar cosas personales? No, personales. ¿Cuántos casos tiene usted? Usted tiene responsabilidad de 3 casas, igual como yo. Sea hermano o hermana en la comunión, usted tiene que dar cuenta al Señor por 3 casas. ¿Cuáles son? Primeramente, la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estoy citando un 3:16 del Nuevo Testamento, la 1 Timoteo 3:15. 3:15. Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y la columna y baluarte de la verdad, la iglesia local, templo, primera casa. Hermano, ¿usted tiene que dar cuenta al Señor por esta casa? Aunque usted no hace las decisiones, los demás responsables toman las decisiones, igual usted tiene que dar cuenta al Señor por esta casa. Su fidelidad a lo que ya ha escrito en la palabra de Dios. Y sigamos entonces manteniendo en alto las verdades preciosas respecto al lugar donde el Señor ha puesto su nombre. Ha puesto su nombre en el gobierno, que mantenga entonces en alto estas verdades que dan en un mundo incrédulo y un mundo religioso y evangélico que no aprecia lo que significa congregarse en su nombre. ¿Qué es caso? ¿Cuál es? Segunda casa, su residencia en los calles, un hermano vive en calle Roberto Hernández, ¿verdad? Número 13, no me acuerdo el número, pero me entienden ahora. Sus vecinos observan mucho, saben mucho de sus movimientos. Sabe mucho acerca de sus hijos también. Y mensaje cuando saben los niños, saben mucho de los perros, de los vecinos. Muy conocedores son los niños en el barrio, pero saben mucho acerca de cómo es su hogar. Está manteniendo un testimonio digno del nombre del Señor en su
lugar. Los vecinos no me acompañan, pero estamos observando. Pero el Señor, en nuestro hogar, sea un lugar que dentro de los tiempos del barrio, como sepa que pertenecemos a Cristo, que estamos procurando guiar a los hijos en administración y disciplina del Señor. Difícil criar a los hijos, sumamente difícil. La palabra es la misma. El mundo no es el mismo. Cuando yo era niño, el mundo no estaba tan corrupto. Hoy en día es otra cosa. Pero recuerden, la palabra es la misma, las promesas son las mismas, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué no cambia? Debemos cambiar la misma palabra y criar a los niños entonces. Con la misma palabra de Dios, cambiando en el Señor, responderá a su debido tiempo obrando en el corazón de Dios. Digo una ventana de más de 9 semanas pasadas, profeta su matrimonio. El enemigo quiere atacar nuestra doctrina. Procuramos afirmar los lazos del amor y la doctrina establecida desde el pueblo del principio. Hoy tengo que examinar 5 clases de principios, pero hay varias clases de principios en la misma palabra de Dios. Pero si el enemigo no puede atacar la práctica de la doctrina en mi hogar, él procurará minar el matrimonio. Quiere el Señor que nos afirmemos más en el matrimonio porque el Señor ha establecido. La primera ley de la Biblia, ¿cuál es? Una ley a perpetuidad. ¿Cómo se llama? La ley del matrimonio. Se encuentra en Génesis capítulo 2. Aprendimos en esta primera ley. Hay otras 3 leyes que se encuentran en Génesis 9. Justo antes de la ley de Moisés. 1000 años antes de la ley de Moisés, ya había 4 leyes establecidas, pero la primera es la ley del matrimonio. Que el Señor, que dejamos bien esta ley, y recordemos, hermanos, que Dios ha establecido para toda la humanidad, para preservar la raza humana, con la ley del matrimonio, que el enemigo está expropiando el día de hoy. Claro que nos llegó hace pocas semanas de Canadá un hermano en un circular que mandó, dijo, por favor hermanos, oren por Canadá, país pagano. Están refiriéndose a la legislación de ese país, que permite actualmente ahora matrimonio de parejas del mismo sexo. Cosas terribles están sucediendo en este mundo y necesitamos reforzar tanto más lo que la palabra de Dios establece para nosotros. La tercera razón en nuestro hermano vamos a entender la reforma. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el cuarto? Templo del Espíritu Santo. Que el Señor, que el templo del Espíritu Santo sea preservado para su honra y su gloria. Como en 1 refiere conversación personal con alguno, hay 2 hombres que viven acá. El hombre nuevo quiere agradar a Cristo y Israel. El hombre viejo todavía quiere inmiscuirse en asuntos mundanos y carnales. ¿Quién puede ganar? Quiero que el nuevo hombre siga viviendo para Cristo, manifestando testimonio digno de su nombre. Lo mismo en cuanto a usted, 2 hombres, 2 mujeres, mientras estamos dentro de este cuerpo terrenal, que el Señor que prevalezca la cosa, la verdad de la palabra de Dios, del nuevo hombre sea vencedor en cada aspecto, en cada paso de nuestra vida. Ya pasó ahora, no vamos a examinar otros aspectos del ideológico tema, pero que el Señor multiplique la bendición en la vida de cada uno y
representa la